Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Duber Zapata Y mi nombre es Jenny Carolina Pinzón y nuestros compañeros son John Harold Sánchez y Mónica Liliana Vera. y hoy venimos a presentarle nuestro trabajo de grado titulado Factores sociales de las familias que presentan niños y niñas con diagnóstico de desnutrición en la ciudad de Neiva. Bueno, esto es para cumplir un requisito de nuestra especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Es de esta manera que le vamos a presentar nuestro planteamiento del problema. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre qué es la desnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, la desnutrición es una patología de origen social. ¿Por qué social? Porque implica que hay unos factores a nivel del contexto que condicionan a las familias a que se presenten este tipo de patologías como lo de la desnutrición. A nivel científico, biológico y nutricional, la desnutrición se da por la falta de nutrientes y falta de energía calórica que debe recibir el cuerpo de los niños para su rendimiento físico, emocional y todo tipo de desarrollo integral de los niños y las niñas. Por otra parte, y hablando ya específicamente de nuestro contexto colombiano y huilense, hablamos que se han presentado muchos casos de desnutrición que han desenfocado en la muerte. ¿Qué implica esto? Que los niños han recibido y han presentado esta patología por diferentes acciones, ya sean culturales o ya biológicas o de otro tipo, y finalmente han muerto. ¿Por qué? No, eso es lo que intentamos dar a responder. Por otro lado, es importante conocer que la desnutrición en la primera infancia, hablando específicamente, trae unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Cuando al niño no le llegan los nutrientes necesarios para que su cerebro pueda hacer todas las funciones y las acciones diarias, ¿qué sucede? Son niños que van a comenzar a tener retrasos a nivel del desarrollo integral, psicomotriz, cognitivo, físico, intelectual. Todo eso hace que vayan a ser niños que siempre van a presentar, por ejemplo, problemas de aprendizaje, como lo han dado muchas investigaciones como de neurocientíficos como Lazarus, entre otros. Esto hace que para nosotros, como profesionales de el área de la salud y profesionales de los contextos sociales, analicemos la nutrición desde otra perspectiva, desde una perspectiva social. Y eso es lo que queremos presentarle el día de hoy. Es de esta manera que les vamos a presentar los objetivos de nuestra investigación. Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo general es describir los factores sociales que presentan las familias de los niños y niñas identificados con diagnóstico de desnutrición en la ciudad de Neiva. Para eso vamos a cumplir con tres objetivos específicos. El primero, determinar las características socioeconómicas y familiares de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición de la ciudad de Neiva. Seguidamente vamos a determinar las características educativas y culturales de las familias de los niños y de las niñas que presentan el diagnóstico de desnutrición de nuestra ciudad. Y finalmente vamos a identificar los factores de riesgo para la desnutrición presentes en los niños y niñas menores de 5 años identificados con un diagnóstico de desnutrición. Para lograr nuestros objetivos, lo primero es que tuvimos que plantearnos una metodología basada en un enfoque cuantitativo, según lo referente a Fernández y Batista 2010. Desde ese enfoque, nuestra investigación es un diseño no experimental, es decir, no vamos a realizar intervención sobre la población en la cual vamos a tratar, y el alcance descriptivo será de un corte transversal, es decir, vamos una vez, evaluamos y finalizamos con la investigación. Los procedimientos, vamos a tener dos fases. Una primera fase donde vamos a identificar los niños mediante una base de datos que nos brindó la Secretaría de Salud Municipal de Neiva. Esa base de datos nos permitió identificar 30 familias mediante un orden aleatorio. Sin embargo, dentro de ese orden aleatorio se encontraron bastantes cosas que son muy específicas para nuestra investigación, como por ejemplo que estas familias están ubicadas principalmente en asentamientos y en zonas muy vulnerables de la ciudad de Neiva. Por otro lado, tuvimos el contacto y la firma del consentimiento informado por parte de las familias para que participaran en la investigación. En la fase 2 aplicamos nuestro instrumento, que es la ficha de caracterización sociofamiliar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual está condicionada para la población colombiana y es un instrumento fácil de aplicar que nos permite conocer cuáles son las características de las familias en un contexto específico. Luego de recolectar la información con nuestro instrumento, la ficha de caracterización sociofamiliar, encontramos los siguientes resultados. Principalmente trabajamos con el de tipo de vivienda. Lo que se puede identificar es que las mayorías de viviendas donde viven los niños y niñas con diagnóstico de desnutrición son hechas por TUL.
y son lugares que ocupan por invasión. Listo. Por otro lado, encontramos que el estrato socioeconómico principalmente son familias de estrato 1 y 2, que según el DANE, este tipo de estrato son familias que viven en condiciones muy precarias, por lo cual no van a tener un alcance económico para subsistir, por ejemplo. Bueno, también encontramos el tipo de familia. Aquí predomina mucho la familia nuclear extensa, con 14 familias. ¿Esto qué quiere decir? Que se han agrupado miembros de familias y han hecho la conformación en un solo lugar. Listo. Por otro lado, encontramos que los ingresos económicos, la mayoría, supera menos de un salario mínimo. De esa forma, estamos hablando que son familias que están subsistiendo con menos de 800.000 pesos. Y cuando hablamos que esas familias, en su mayoría, son extensas, grandes, con 800.000 pesos, para que una familia de 8 o 10 personas pueda subsistir, entonces se dificulta para el ingreso económico y eso hace que no puedan tener los alimentos adecuados para el consumo, por ejemplo. También pudimos encontrar lo siguiente, el nivel educativo de estas familias. Predomina mucho que las familias solo han alcanzado la primaria, ¿sí? Igualmente pues hay unas familias que han alcanzado la secundaria y muy mínimo encontramos 2 familias sin escolaridad. Listo. Por otro lado, encontramos que son familias un poco aisladas. ¿Qué significa eso? Que sus redes de apoyo son muy inestables, es decir, son familias que cuentan con su núcleo familiar extenso, pero están allí y no tienen de pronto amigos, vecinos con los cuales puedan compartir, o si tienen un problema, comentarlo, decirlo. O por otro lado, también son familias que si yo tuviera un problema, ellos inmediatamente tal vez lo podrían comentar con un familiar, ya sea económico, le podrían ayudar con el sustento. Sin embargo, como no tienen esa red de apoyo activa, ya sea a nivel social y familiar, pues también dificulta que haya como una red institucional que los pueda proteger. Bueno, también encontramos la población diferenciada, entonces aquí predomina que la población en su mayoría, son 18 familias, no se identifican en una población. Aún así encontramos 8 familias desplazadas por el conflicto armado. También es de resaltar que encontramos 3 familias indígenas, lo que pues es poco llamativo porque en nuestro departamento pues contamos con esa población y una familia afro-raizal. Listo. Por otro lado, encontramos también con respecto a los servicios públicos que las familias no tienen un acceso directo y adecuado de todos los servicios públicos. Aunque en su mayoría, según la gráfica, podemos encontrar que sí cuenta con el servicio como por ejemplo de acueducto, energía eléctrica o gas natural. Hay muchas familias que en el caso del alcantarillado y otros servicios no los cuentan en general, por lo cual las condiciones en las que viven son muy precarias. Esto lleva a la siguiente gráfica, ¿cierto? Las condiciones higiénico-sanitarias como protectoras. Entonces encontramos que 23 familias no cuentan con esas condiciones, ya sea porque viven en lugares de invasión, ¿sí? Donde a veces no cuentan con alcantarillado, lo que aumenta de cierta manera que los niños cuenten con ese diagnóstico de desnutrición. En conclusión, según nuestro estudio, los factores sociales de las familias que presentan niños y niñas con diagnóstico de nutrición en la ciudad de Neiva, encontramos fuertes factores los cuales fueron identificados. Primero, los factores económicos y familiares. Se encontraron familias principalmente de estratos 0, 1 y 2. Eso implica que las familias no cuentan con un recurso económico adecuado para la subsistencia y para comprar los alimentos y alimentar correctamente a los niños. Por otro lado, hay condiciones familiares, como por ejemplo una red extensa, familias donde viven 8 o 10 personas en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, donde encontramos familias hasta con 2 integrantes que hacen que no haya un factor social protector. En ese caso, ¿cuál sería el factor social protector? Una higiene adecuada, por ejemplo, una familia que se preocupe por darle sustento, educación y todo ese aspecto necesario para el desarrollo integral de los niños, sino que como son muchos miembros, pues eso dificulta que las familias tengan el sustento para todos. Por otro lado, encontramos que los factores culturales y educativos son los siguientes. A nivel cultural, primero encontramos que las familias, por ser de recursos económicos precarios, tienden a tener algunos conocimientos o algunas ideas preconcebidas sobre lo que implica la pobreza. ¿Qué implica para ellos la pobreza? Tal vez mantener su vivienda poco aseada, poco higiénica. Es por eso que estos factores hacen que la desnutrición esté asociada directamente a la higiene. ¿Por qué? Porque muchas familias, cuando viven en condiciones inadecuadas o condiciones higiénico-sanitarias no protectoras, hacen que se presenten más casos de niños por desnutrición.
En ese caso hay familias con hasta 2 niños con desnutrición en el núcleo familiar. Con respecto a los factores educativos, los cuales predominan bastante. ¿Por qué? Porque las familias generalmente tienen primaria. ¿Qué implica que una familia tenga primaria? Que es una familia que, aunque logre tener sus alimentos, no conoce muy bien sobre sus etiquetas, sobre el contenido nutricional, sobre la importancia de un concepto médico, sobre la importancia de llevar, por ejemplo, a los niños a los controles, a las vacunas. Entonces eso hace que se convierta en un riesgo. ¿Para qué? Para contraer la enfermedad de la desnutrición. Por último, encontramos que cuáles fueron las condiciones de riesgo que más se presentaban en las familias. Estas fueron las condiciones higiénico-sanitarias. ¿Por qué higiénico-sanitarias? Las familias en un 40% no presentaban acueducto ni alcantarillado fijo. ¿Qué implicaba el alcantarillado? Que el agua de ellos les pasa completamente por la mitad de la casa, por la calle. Al salir de esto, el niño inmediatamente tiene contacto con esas aguas negras o aguas residuales que tienen, por ejemplo, materia fecal o otra materia que puede generar incluso hasta la muerte. Sin embargo, ¿qué es lo más general que les puede provocar? Que esos niños tengan una diarrea, una EDA, enfermedad diarreica aguda, y probablemente en 3-4 días implican una desnutrición, la cual, si no es tratada de la forma correcta, desde un enfoque clínico y nutricional inmediato, pues finalmente desemboca en la muerte. ¿Listo? Entonces esas fueron las conclusiones a las que llegamos y lo que facilitó que nosotros pudiéramos conocer cuáles son los factores específicos que se están presentando en la ciudad de Neiva. Por último, en nuestro tema de discusión quedan muchas preguntas para resolver. Finalmente, nuestra investigación tenía un enfoque descriptivo, no se realizó ninguna intervención. Sin embargo, queda el campo abierto para que se realicen nuevas investigaciones donde lleguen programas de intervención efectivos, no vistos netamente para tratar la desnutrición desde un enfoque clínico y médico, sino desde una intervención social en la cual profesionales como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales también trabajan en la identificación de las fortalezas y de todos esos factores de riesgo que tienen las familias para llegar a generar la desnutrición. También nos dejó un poco un vacío en nuestra investigación el hecho de saber sobre que habíamos investigado, según nuestros antecedentes y nuestro marco legal, que la desnutrición se presenta principalmente en la población indígena, a pesar que en Neiva hay un alto porcentaje de población indígena que según el DANE hablamos de un 18%, solamente se habían identificado 3 casos de desnutrición, por lo cual estamos en contraposición a lo que dicen algunas investigaciones relatadas en nuestra bibliografía. Para finalizar, es muy importante recordar que la desnutrición es una patología que lleva cobrando día tras día muchos casos y es nuestra responsabilidad como profesionales del área social y del área de la salud generar estrategias y generar soluciones que permitan a las familias mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Para finalizar, queremos mencionar que nuestra investigación, nuestro trabajo de grado estuvo referenciado por una bibliografía, la cual nos permitió de cierta manera referenciar por autores tanto el marco teórico, marco legal y nuestro planteamiento del problema.